Bueno, muy buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos a este espacio donde compartimos pues experiencias usando el software ganadero. En esta noche nos acompaña el doctor Felipe Aristizábal, pues gran conocedor de la ganadería y pues que maneja el programa hace bastante tiempo. Tenemos en este momento pues varias personas conectadas, pendientes de esta transmisión que tenemos. Eh, 6:30 en punto. Sin más preámbulos, pues le damos la bienvenida al doctor Felipe, agradeciéndole pues su presencia aquí como siempre. Muchas gracias, Felipe, y bien pueda. Bueno, muy buenas noches a todos. Primero que todo, muchas gracias a Diego y al Software Ganadero por la invitación. Realmente siempre que me invitan, para mí es un gusto y es un placer porque siento el Software Ganadero también como mi casa. ¿Me escuchas bien, Diego? ¿Todo perfecto? ¿Buen audio? Perfecto, perfecto, sí, perfecto, sí, Ok, perfecto. ok. Ahí están viendo mi pantalla. Ya te la voy a colocar. ¿Vale? Listo. Bueno, bien pueda, doctor. Dale, perfecto, muchísimas gracias. Eh, bueno, como les decía, para mí es un gusto, es un placer estar aquí. Mi nombre es Felipe Aristizábal, soy médico veterinario zootecnista, especialista en producción de leche. Actualmente soy gerente general de Colganados. Eh, Al interior de Colganados usamos de manera habitual y de manera rutinaria el software ganadero. Sin duda, el software o tener un software de gestión de información es una de las mejores herramientas a la hora de la toma de decisiones objetivas al interior de la ganadería. Hoy sencillamente les quiero compartir un poco de metodología de trabajo, un poco de lo que hacemos. Este espacio es de ustedes, es decir, que siéntanse en la libertad de preguntar, de hacer comentarios y con gusto en la medida que los vayamos hablando, pues los iremos resolviendo. Hoy un poco lo que vamos a hablar es de algunas herramientas al interior del programa que permite gestionar el hato y obviamente tomar decisiones oportunas. Primero, para dar una breve introducción, conversar un poco de lo que es la dinámica del sector ganadero, eh, no solo en Colombia, incluso es un fenómeno que pasa en términos latinoamericanos. Nosotros los latinos somos bastante pasionales, tenemos esa energía, ese calor, pero también somos muy coloquiales, somos muy intuitivos. Realmente tenemos unos sistemas bastante informales que se dejan llevar es por la tradición, porque mi padre, mi abuelo, en mi familia siempre hemos tenido ganadería, siempre hemos hecho las cosas así y no tenemos datos, no tenemos información. Y esto es importante decirlo porque no significa que lo que yo haya hecho toda la vida o los 40 o 50 años que lleve trabajando significa que es hacer las cosas bien. Recordémonos que estamos en un mundo globalizado, que ya que no solo hoy trabajamos para abastecer de materias primas el mercado nacional, sino que hoy estamos inmersos dentro de todo un mundo con una demanda de proteína animal de alta calidad cada vez más creciente, es decir, que nosotros hoy nos tenemos que comparar y tenemos que competir contra los grandes líderes de la industria ganadera a nivel mundial. Es decir, que cuando yo empiece a analizar mis datos y empiece sí, a analizar mi información, no tengo que ver cómo está mi vecino ni cuáles son los promedios nacionales. Realmente hay que ver cuáles son los indicadores de gestión que tienen países líderes, para hablar del caso pastoreo, como Nueva Zelanda, como Irlanda, como el sur de Chile, como Argentina, y empezar a ver que esos países en qué términos y en qué indicadores están para obviamente poder compararme. Entonces, la primera invitación es aprendamos un poco a desaprender, dejemos un poco la emoción de lado de esa manera tradicional en la cual nos enseñaron a hacer las cosas y empezar a decir que yo no puedo gestionar ninguna ganadería si no tengo datos, si no tengo registros. En este ejercicio hay ciertos pasos. Lo primero tiene que ser el levantamiento de la información
Lo segundo, procesar los datos y de tercero, análisis. Digamos que en cuanto al procesamiento y al análisis de la información, ahí es el papel de los sistemas de gestión. ¿Esto para qué? Lo decía un instante, para fines de competitividad, que no puede ser una palabra que usemos a la ligera, ¿cierto? Nosotros en el sector ganadero tenemos unos índices productivos bastante bajos comparativamente, y obviamente unos índices de producción bajos, pues terminan reflejándose en un menor rendimiento económico. Esto para decir que la ganadería es nuestra piel, ¿cierto? Es una actividad que nos genera, que nos mueve, pero ¿qué pasa entonces con los números? Esa misma pasión que le metemos al cariño que le transmitimos a las vacas, deberíamos igualmente transmitírselos a los números como tal. ¿Cuál es el fin de la información? ¿Para qué tomamos datos? Uno, para informar; dos, para tener procesos de control; y tres, y más importante, toma de decisiones objetivas. Las tomas de decisiones objetivas me conducen los caminos, el camino al éxito o el camino de la frustración. Las decisiones, en la medida que tenga menos intuición, menos manejo tradicional y más manejo objetivo, quitarme la pasión, desligarme de la pasión y ser lo más objetivo posible en los números, es lo que me permitirá tomar las decisiones de la forma más objetiva. ¿Qué procesos y qué pasos tiene la información? El primero, sin duda, levantar los datos, tener un sistema de recolección de información. Lo segundo es procesar los datos, analizar la información, y lo mencionábamos, toma de decisiones objetivas. ¿Para qué sirve un software como el software ganadero o un sistema de gestión de información? Me ahorra, me simplifica, me colabora en los dos pasos intermedios, que es procesar los datos y analizar los datos. Obviamente depende de mí qué tanto uso le voy a hacer a esa información. Los cuatro pasos son bien importantes desde el levantamiento de la información, porque tiene que ser veraz, tiene que ser a tiempo, tiene que ser constante. No puede ser que yo sencillamente dentro de mi dato hoy es el día de levantar información, y levanto información cada 2 meses y la proceso y se me pierda y no tenga una adecuada cadencia o un adecuado protocolo. Para levantar la información, digamos que lo que yo me imagine, lo que yo me piense que le pueda servir al ganadero, al administrador, al trabajador de mi finca, tengo que construir esos formatos para simplificar, y después y entrar obviamente a los trabajadores del sistema en la cultura de apuntar. Nosotros podemos elaborar diferentes libros, como el libro de control de partos, secados, servicios, el libro de control de peso, el libro de eventos climáticos, el libro de salidas y muertes de animales, la libreta del vaquero para anotar todas las actividades del día. Y qué importante que al final del día, o qué bueno que el sistema como tal, que el software como tal, se pudiera alimentar diariamente de todos estos libros, y con eso ser muchísimo más asertivo en la toma de decisiones. ¿Y cómo analizo mi sistema si no tengo información? Sencillamente es imposible. Y esto es una frase que me encontré que me encanta, donde se dice que la información es el principal activo estratégico de las empresas en el siglo XXI. Es más importante la información que incluso el valor de los activos, pensando el valor de los activos como animales o terreno. En las empresas del siglo XXI la información es un activo igual o más importante. Y yo no puedo tener un adecuado control, proceso, análisis y toma de decisiones sin tener una adecuada herramienta de gestión de información, que en este caso, como lo vamos a ver en los próximos minutos, el software ganadero. Entonces, empecemos a hablar. ¿Qué es importante analizar dentro del software? Cuando yo ya tengo el levantamiento de mi información, ¿cómo le saco un poco de jugo a los datos y qué puedo hacer con los datos? Lo primero es revisar la estructura del dato. Para el caso de lechería, ¿sí?
¿Cuál sería la estructura de un hato ideal? Entonces, recordemos los siguientes. Existen básicamente como dos grandes grupos, ¿verdad? De población o de inventario al interior de mi finca. Existen unos animales adultos y existen unos animales jóvenes. Tanto para todos los que trabajamos con vacas, ¿verdad? Sea lechería especializada o sea incluso cría, el principal activo generador de flujo de caja son las vacas, es decir, los animales adultos. Los animales jóvenes, lo que tengo es una reposición de ese hato. Van a ser los animales que me van a reemplazar los animales adultos. ¿Quiénes son los generadores de catch, los generadores de efectivo, los generadores de caja? Entonces, cuando yo tengo mi información, yo tengo que establecer qué porcentaje de mi hato son los animales adultos productores realmente de efectivo, productores de plata, y qué porcentaje de los animales son los animales jóvenes, que los animales jóvenes realmente les tengo que invertir, me quitan plata. Entonces, si los animales adultos me dan plata y los animales pequeños me quitan plata, entonces rápidamente llegamos a la conclusión que es bien importante que del inventario total, la mayor proporción del inventario sean animales adultos y la menor proporción animales jóvenes. Dentro de un hato estable, con una capacidad de carga, digamos que llegue al tope o esté ya regulado al interior de la finca, yo debería tener alrededor de un 60% del inventario en animales adultos y un 40% de animales jóvenes. Ahora, dentro de los animales adultos, tengo que pensar en esos animales adultos que realmente están en producción. Quiere decir que de todas las vacas que tengo adultas, más del 80% de esas vacas deberían estar en leche. Ahora, de todo el inventario, esas vacas que dan leche deberían ser más del 50% del inventario. ¿Sí? Entonces, para recapitular, las vacas adultas son las que me generan plata. Por tal motivo, yo necesito la mayor proporción de inventario posible en animales adultos. Y necesito la mayor proporción de esos animales adultos en una etapa productiva. Quiere decir vacas paridas, sea dando leche o sea con ternero al pie. Y del 100% del inventario, al menos la mitad de mi inventario debería ser animal adulto. Eso significa que el 50% de ese hato va a sostener toda la inversión que requieren los demás animales. ¿Y de dónde sale eso? Eso sale, o de qué depende, de qué variables, qué mueve. Eso depende de una fórmula que existe al interior del software ganadero que se llama la tasa de reposición. ¿Y de qué indicadores depende? Depende primero de la edad al primer parto, ¿sí? La edad al primer parto, en la medida que mi edad al primer parto sea mayor, pues entonces va a ser el ciclo de los jóvenes más largo y por lo tanto va a haber una mayor proporción de animales jóvenes. En la medida que mi intervalo entre partos se reduzca, pues entonces va a ser menor la proporción de animales jóvenes. Entonces miren lo importante que es trabajar para que mis animales paran lo más jóvenes posibles y paran lo más jóvenes posibles de una manera racional. Es decir, que en el momento que yo empiece a preñar mis animales, ya tengan un peso adecuado. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros al interior de Colganados, que trabajamos principalmente con Holstein puro, empezamos a servir las novillas cuando tienen servir, no, a empezar a tener trabajos reproductivos en las novillas cuando ellas tienen un peso por encima de los 360, 370 kilos. Cuando las novillas empiezan ahí, empiezo mi trabajo reproductivo. Y si me preguntan a qué edad estoy llegando a eso, normalmente estoy llegando entre los 13 a los 15 meses de edad. Quiere decir que en ese momento es que empiezo a trabajar realmente mis novillas para asegurar que ellas tengan su primer parto alrededor de los 2 años.
¿Eso en qué me beneficia? ¿Cómo le explico? En la medida que mi edad al primer parto sea menor, necesito menos proporción de animales jóvenes y esas novillas van a empezar un ciclo productivo mucho más rápido que me va a contribuir a tener una mayor proporción de animales adultos generadores de efectivo. Otro indicador importante es el intervalo entre partos. Tiene sentido. Recordemos que el intervalo entre partos son los días que transcurren entre un parto hasta el siguiente parto. En la medida que mi intervalo entre partos se reduzca, pues resulta que el intervalo generacional se reduce. Y si el intervalo generacional se reduce, pues resulta que voy a necesitar menos animales de reposición. Otro indicador que afecta la proporción de animales, pues es la mortalidad de vacas y la mortalidad de animales jóvenes. Otro indicador importante es la edad descarte en años. En nuestros sistemas como el colombiano, o más que el colombiano, todos aquellos sistemas que dependen de vacas pastoriles, es bien importante que la edad de descarte en años sea lo más larga posible, es decir, que mis animales sean lo más longevos posible. Y tanto la edad al primer parto como la edad de descarte en años realmente termina siendo los dos indicadores que más influyen dentro de la fórmula. ¿Qué sería el mundo ideal? Que mis animales paran lo más temprano posible y las descarte lo más tarde posible. ¿Eso qué significa? Eso significa que mis animales van a tener una vida útil mucho más larga, ¿sí? Y en la medida que la vida útil sea más larga y el desempeño reproductivo mejor, pues los animales van a tener una mayor cantidad de lactancias por cada uno de sus días. Entonces, miremos un ejemplo. En un hato, o en dos hatos mejor, donde cada uno tiene 100 vacas adultas como objetivos. En un hato tenemos un intervalo entre partos de 460 días, en el otro uno de 420. En un hato tienen una mortalidad del 4% en las vacas, en la otra solo una mortalidad del 2%. En una tienen una mortalidad del 5% en jóvenes, en la otra solo del 3%. En una la edad de descarte en años la edad de descarte es de 5.8 años, en la siguiente es de 8.5. La edad primer parto en una finca es de 32 y la otra es de 26. ¿Qué termina ocurriendo con esto? Que esta finca, la primera, la de peores índices, sus vacas apenas tienen 3.1 años de vida útil, mientras la otra termina teniendo 6 años de vida útil. Quiere decir el doble de años como vida útil. Y no solo el doble de años de vida útil, miremos de acuerdo al intervalo entre partos, el número de lactancias que tienen cada uno de las vacas en cada una de las fincas. En la primera finca tienen apenas 2 lactancias y media, mientras en la siguiente finca tienen 5.5 lactancias. Entonces, la vida útil en años es el doble, pero resulta que la lactancia en vidas termina siendo más del doble. ¿Cuánto representa eso? Sí, en las dos fincas el desempeño individual de cada una de las vacas es exactamente el mismo y el promedio de cada una de las fincas es de 8.000 litros por lactancia, pues resulta que la finca número 1 produce cerca de 20.000 litros, mientras la finca número 2 produce más de 44.000 litros por cada una de las vacas. Miremos el impacto que tiene. Ahora, resulta que la finca de mejores índices no solo cada vaca produce más litros de leche en su vida, sino que la tasa de reposición es menor, es menos de la mitad que la primera finca. ¿Qué significa? Que la finca número 2, las vacas son más longevas, paren más temprano y por lo tanto necesitan menos animales en inventario, es decir, que la finca número 2 no solo va a ser más rentable por cada uno de los animales, sino que va a tener más animales adultos. Por lo tanto, pues eso termina siendo una mejora exponencial. En la finca número 1, ¿sí? En esta donde la tasa de reposición es más del 60%, van a tener que dejar 2 terneras cada mes para poder reemplazar esas 100 vacas adultas. Mientras que en la otra finca apenas van a necesitar un animal por mes, significa
que aparte de todos los beneficios que acabamos de discutir, les sobra una ternera adicional que perfectamente pueden vender en el mercado. Pensemos en esto y esto es la base del ejercicio realmente. O sea, yo necesito que de mi inventario la mayor proporción sea adulto y que de ese adulto la mayor proporción sean animales en producción y que esos animales en producción tengan largas vidas. Eso es básicamente uno de los secretos de mejorar las palancas financieras en el negocio, en los que estamos en el negocio de las vacas. Vamos a poner una finca que ha tenido bastantes problemas. ¿Dónde vamos a consultar esto dentro del software? Lo vamos a consultar aquí, donde existen las 4 vacas, y eso se llama estado productivo del hato. ¿Qué me dicen a mí de esta finca? Me dicen que esta finca tiene 229 animales en total, de los cuales hay 222 animales, 222 hembras. Y vamos a ver esas hembras. Resulta que de esas hembras, las vacas adultas, es decir, los animales adultos que corresponden a la sumatoria entre las vacas paridas más las vacas secas, que en este caso particular son 111 animales, pues representa el 50% del inventario adulto. ¿Recuerdan cuánto dijimos que debería ser? Debería ser más del 60%. En este caso, en este ejemplo particular, pues apenas alcanza el 50%. Ahora, de los animales que son adultos, tan solo el 77% de ese inventario está en producción. Y recordemos que debería ser más del 80%. ¿Eso qué termina ocurriendo? Que de todo ese inventario, tan solo el 37% de animales de esta explotación, tan solo el 37% de animales de esta explotación están en edad adulta dando leche. Quiere decir que el 37% del inventario tiene que sostener el resto del inventario. Imaginemos esa carga tan pesada para solo el 37% del inventario, donde lo ideal debería ser que el 50% de ese inventario realmente sostuviera a los demás animales. Miremos el impacto de solo sencillamente jugar con el inventario y pues de jugar con el inventario y estructurarlo un poco mejor. ¿Qué es probable? ¿Qué se podría hacer en estos casos? Sería bastante interesante ir a las vacas secas y saber qué número de esas vacas secas están vacías. Si me encuentro que hay muchas de esas vacas secas vacías, pues ahí tengo un generador de caja automático. Las vendo por descarte, genero ingreso caja, cojo efectivo y inmediatamente aumento la proporción de animales adultos dando leche. ¿Qué más puedo ver? Dependiendo, no es un ejercicio que haremos hoy, pero podría calcular cuál debería ser la tasa armónica de reemplazo para esta finca en particular y muy probablemente me vaya a encontrar que tenga crías hembras de levante o novillas de vientre que me sobren dentro del sistema y que pueda vender. ¿Eso que me permite? Recojo plata, capitalizo mi dinero, mejoro la estructura del hato y obviamente mejoro la posibilidad de trabajo. Entonces, esto es de lo primero de las primeras herramientas que me ofrecen el software para poder gestionar o gerenciar de manera adecuada mi hato. Pasemos al segundo, evaluación del crecimiento. ¿Cómo calcular la evaluación del crecimiento? Pues no hay otra manera sino tener pesajes periódicos. Ojalá todos tuviéramos la cultura de pesar los animales de manera mensual. ¿Sí? Eso sería la invitación. ¿Dónde está eso? Pues está en el icono de la balanza con una vaca, resultados de pesaje de leche. Perdón, se me salió aquí, ya volvemos a la diapositiva. Ok. ¿Qué es importante? Esta es la gráfica que me ofrece el software ganadero respecto a resultados del pesaje. Este es el resultado de un pesaje, de uno de los pesajes mensual en 100 animales.
¿Para qué me sirve esto? Para establecer cómo funciona la curva de crecimiento de mi hato. ¿Qué me encuentro acá? Lo decíamos ahorita, que al interior de Colganados trabajamos animales por encima de 350, 360 kilos y miremos que alcanzamos los 360 kilos antes de los 15 meses. Al alcanzar esa proporción antes de los 15 meses y a tener después de que alcanzan la edad más o menos un mes para llegar a la preñez, pues resulta que esas vacas me están llegando a la edad al primer parto entre 24 a 26 meses con una media de 25. Entonces, miren lo importante, porque si yo empiezo a analizar las curvas de crecimiento de mi hato todos los meses y determino que no voy a cumplir, ahí es donde existen las áreas de oportunidad para mejorar ese levante, apretarlo muchísimo más, mejorar la tasa de crecimiento con la intención de reducir la edad al primer parto. Recordemos que en la medida que la edad al primer parto sea más larga, voy a necesitar una mayor cantidad de novillas. Y obviamente es más fácil invertir en menos animales de levante que en muchos más animales de levante. Con otra gran diferencia, esos animales que no tienen un buen levante, pues resulta que eso termina estando reflejado en su desempeño como vaca adulta. Las terneras que tienen unos levantes regulares no terminan expresando todo su potencial como animales adultos. Entonces esto es bien importante desde el punto de vista de gestión de hato, evaluar la tasa de crecimiento de mis animales. Esto es un ejemplo digamos que la gráfica que acabamos de presentar realmente es de este pesaje. Miren que el intervalo entre pesajes en esta oportunidad fue de 27 días. Sí, miren que el intervalo de pesaje fue de 27 días y miren el promedio de ganancia de peso de ese pesaje que fue de 917 gramos en 100 animales pesados. Entonces, cuando uno evalúa esto, se pesaron 100 animales, 917 gramos promedio, uno puede inferir que definitivamente la tasa de crecimiento va de buena forma. Pero sin duda, hay animales obviamente superiores y miremos que hay animales que, aunque hay varios que están por encima de los 1000 gramos, hay animales que apenas están alrededor de los 400 gramos. Ahí es donde tenemos que empezar a tomar las decisiones y es mucho mejor esos animales que van teniendo una ganancia inferior por volverlos a ubicar de acuerdo a su grupo etario, de acuerdo a su edad y optimizarlos. O es la oportunidad perfecta para revisar salud de animales que no vengan teniendo la ganancia de peso adecuada. Ahora, tercero, evaluando la producción. El software ganadero, todo el menú en cuanto a la evaluación de la producción de leche se encuentra en la parte superior en el balde. Esto es uno de los indicadores que me ofrece este menú en un indicador que se llama resumen de producción de leche. Y es bastante diciente. Entonces, miremos algo. Miremos en esta finca en particular que dice que también hay que recordar algo adicional, que las vacas son muchísimo más productivas cuando están en el primer tercio de lactancia y en la medida que va subiendo de tercios, pues el promedio de producción de esas vacas va bajando. Entonces, miremos esto. Yo debería tener más de la tercera parte de los animales dando leche entre 0 y 100 días. En este caso particular, tan solo hay 25. Y debería tener solo la tercera parte del inventario en más de 200 días. Pero resulta que en este ejemplo tengo el 46% de los animales en más de 200 días. Es muy probable que este sistema particular esté pasando por un problema reproductivo que sin duda hay que ajustar con el objetivo que en el siguiente año pueda tener una mayor proporción de animales en primer tercio. Ahora algo bien importante, algo que no se suele analizar con mucho juicio, pero a mí particularmente me gusta hacerlo. Decíamos hace un instante que es bien importante que las vacas al interior del sistema sean bien longevas. En la medida que en mi sistema sea bien longevo, pues voy a empezar a tener muchos más animales adultos y resulta
que los animales adultos producen más leche que los animales jóvenes. Entonces yo quisiera una gran proporción de animales que superen el tercer parto, y esto con el objetivo de que, como tienen ya su desarrollo, su madurez metabólica, sean muchísimo más eficientes en la transformación de alimentos hacia volumen de producción. Y miremos este dato en particular. Este dato en particular tiene 32 animales en primer parto que representan el 39% del inventario. Lo ideal debería ser 15%, y aquí estamos viendo que casi el 40% de las vacas están de primer parto. Segundo, las vacas de segundo parto es el 21% y tan solo debería ser el 15%. Y las vacas de 5 partos o más deberían ser casi la mitad del inventario, y en este caso particular es el 6%. Esto que me indica que esto es un hato bastante joven, y puedo concluir dos cosas: o que este hato es un hato nuevo que apenas se está instalando y apenas está cumpliendo el ciclo de las vacas, pero si ese no es el caso, es realmente preocupante. Es realmente preocupante, y podría uno intuir que la duración de las vacas es realmente baja, y por lo tanto voy a necesitar una mayor proporción de animales de levante para poder reemplazar estos animales adultos. Y ahí es donde el ejercicio financiero no empieza a funcionar. Ahora, las vacas adultas en el hato no se tienen que dejar por simple capricho. Tiene que ser una decisión racional. Y me explico: una vaca, para que perdure y permanezca dentro del hato, tiene que hacer tres cosas. Tiene que reproducirse bien, tiene que producir leche y no se tiene que enfermar. Solo las vacas que cumplen esas tres características terminan durando en el hato. Y tenemos que saber qué animales son, porque esas son las hijas que necesito para reemplazar el hato. Entonces, esta es una forma práctica, una forma pragmática que me permite el software evaluar la producción, cómo va, cómo se comporta en cada uno de los pesajes. Analizando las curvas de lactancia, una opción que también se encuentra dentro del icono del balde. ¿Qué vamos a ver acá? Porque es importante evaluar esto. Recuerden que en la finca que estábamos revisando hace un instante, el 40% de los animales están de primer parto, y tan solo el 6% de los animales, o el 17% de los animales mejor, tienen 4 partos o más. Y miren el impacto que esto realmente tiene. Miren la lactancia, la curva verde representa la lactancia de una vaca de primer parto en esta explotación, y comparémosla contra la producción de vacas de segundo, tercer y cuarto parto, sobre todo las de tercer y cuarto parto. Miren las de cuarto parto, la explosión en el pico, y cómo producen más leche durante toda la lactancia. Estamos hablando que entre las vacas de primer parto y las vacas de cuarto parto hay más de 15 litros en el pico, y esos 15 litros en el pico perfectamente pueden ser unos 2.500 o 3.000 litros de leche adicional. Eso es mucha leche. Miren la importancia. Ahora, no debería ser tan bueno que existiese esa diferencia de producción entre las vacas jóvenes y las vacas adultas. Realmente en esta finca particular llama la atención esa diferencia. Eso significa que también existe una gran área de oportunidad en el manejo de estas vacas de primer parto, para que su curva de lactancia se acerque muchísimo más a las producciones de las vacas adultas. Ahora, otra cosa que vale la pena siempre analizar cuando uno analiza las curvas de lactancia. Uno, obviamente, los picos y cuándo ocurren. En esta finca podríamos decir que los picos ocurren en un punto adecuado, alrededor de los 60 días en leche, y es interesante analizar cómo va la curva de lactancia alrededor de los entre 4 a 5 meses de producción. En este ejemplo particular encontramos que este hato pierde el 10% mensual de leche, el 10% mensual.
Quiere decir que a estas vacas de esta explotación particular hay una gran área de oportunidad en el manejo nutricional para que la curva de lactancia no caiga de esa manera tan dramática y ojalá pudiéramos estar alrededor del 6 o el 7% y con esto asegurar que las vacas consigan muchísimo más litros en la lactancia completa. Esto es un indicador bien interesante que el software me ofrece para analizar. Otras herramientas que me ofrecen el software para analizar y es analizar el desempeño de los sistemas por años, ¿sí? Esto se llama tendencia de indicadores de desempeño. Esto lo encontramos en una de las opciones de gerencia en el menú superior de software ganadero. ¿Por qué es interesante esto? Porque miremos en esta explotación la diferencia que existe de un año a otro en la edad descarte en años, ¿sí? Para mí esto es un indicador bastante diciente. Yo tengo que trabajar para que esta edad descarte en años, ojalá esté por encima de 7 años y medio. Perdón. En un año en particular, la edad descarte en años realmente fue bastante baja, pero es bien importante empezar a evaluarme año tras año para ver si realmente existe una mejora o un empeoramiento y las medidas que estoy tomando realmente me están sirviendo o no me están sirviendo. Esto para animales adultos, pero en animales jóvenes también es interesante evaluarlo y evaluar cómo funciona la edad primer parto. En esta finca particular es bastante similar y está entre 28 a 29 meses, preñando animales por encima de 380 kilos. Listo. ¿Qué otra forma hay de analizarlo? De analizar los años. Esta que se llama análisis de gerencia y me permite ver bastantes indicadores de cómo funciona la finca año tras año. En este caso particular, quiero que veamos cómo es el comportamiento de las lactancias durante los años evaluados y miremos cómo en el último año mejora notablemente gracias a un arreglo nutricional donde las vacas subieron más de 1.400 litros por lactancia. Y haber subido esos 1.400 litros por lactancia, pues obviamente termina repercutiendo dentro de la leche por día por intervalo entre parto de las vacas. Estas vacas tienen 23 litros de promedio contando incluso los días secos que tiene la vaca. Es decir, entre parto y parto, cada día las vacas dan 23 litros y es un lindo indicador a analizar que termina conjugando el desempeño productivo individual y la reproducción de la vaca. Es también bien interesante hacer la evaluación de estos indicadores. ¿Qué otros tipos de herramientas me ofrece el software? Y es si tengo diferentes fincas y evalúo diferentes fincas, pues puedo comparar, puedo tener comparación entre esas fincas. En este caso particular, miren estos indicadores donde una finca, las vacas en esta finca tan solo tienen 3 años productivos versus 4 de esta finca y con eso le saca más de una lactancia de diferencia. Aunque sigue siendo bastante bajo, se nota una diferencia bastante importante entre ambas fincas y puedo analizar de manera comparativa tanto indicadores de reproducción como indicadores de producción. El software incluso tiene una opción en la cual yo podría computar múltiples fincas y hacer un análisis comparativo a modo de benchmarking y esa herramienta termina estando en la web, ¿sí? Me gustaría de pronto en noches, va a leer un poco. Me decían que las imágenes estaban un poco borrosas. No sé si alguien quiere que revisemos alguna de las imágenes con mayor detenimiento o qué tipo de concepto les gustaría que desarrolláramos de mejor manera dentro de lo que acabamos de ver
de las diferentes herramientas de análisis que me ofrece el software ganadero como tal. Me gustaría que me compartieran un poco. O si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen observaciones, por favor, bienvenida sea. Veo que hay Bueno, sí, bastante. doctor. Claro que sí. Señor. Sí, perdóname. Sí, porque tengo aquí unas preguntas que me han escrito. Entonces, bueno, el Súper. señor Esteban Ramírez me pregunta, bueno, nos pregunta, o le pregunta, doctor, ¿qué mortalidad considera aceptable en crías en ese tipo de ganadería? Yo pensaría, es decir, existe un dato del libro, mejor dicho, la pregunta realmente es buena y ahí hay dos tipos de respuesta. No solo es interesante evaluar la mortalidad, sino también la morbilidad, es decir, la proporción de animales que enferman. ¿Por qué digo esto? Porque me he encontrado con sistemas y he conocido fincas que aunque la mortalidad la mantienen en relativa normalidad, la morbilidad sí es bastante alta. Entonces yo debería tener un análisis de las dos. ¿Por qué analizar la morbilidad es importante? Porque uno me está indicando qué tan bueno soy yo para, desde el punto de vista sanitario para levante de animales. Y dos, y más importante, es porque en la medida que tenga una mayor cantidad de animales que enferman en etapas tempranas, pues esos animales no van a convertir, ni se van a desempeñar, ni van a dar la leche, ni se van a reproducir cuando sean animales adultos. ¿Qué debería ser interesante? Perdón. Mantener una morbilidad entre del 5% hacia abajo. Es decir, que menos del 5% de los animales de levante terminen enfermando, y en temas de mortalidad, ojalá tuviera la mortalidad por debajo del 2%. Te voy a contar una experiencia que viví el pasado fin de semana. Tuvimos la oportunidad de conocer un sistema en el Bichada, 9.000 hectáreas, un poco más de 9.000 animales de inventario, con unas tasas de natalidad por encima del 88%, y en esas condiciones tenían mortalidad del 0.5%. Eso quiere, y estamos hablando de volumen, ¿cierto? Estamos hablando de más de 9.000 animales de inventario, y imaginemos, no, se me escapa en este momento la cantidad de partos por año, pero 0.5% de mortalidad. Esto para decirles que si hay sistemas en el país bajo unas condiciones extremas que alcanzan esa métrica, y yo estoy por encima de esa métrica, pues debería ser una obsesión de uno como productor tratar de estar dentro de esos parámetros. Entonces, ¿qué debería ser interesante? Mortalidad por debajo del 2%, ojalá con objetivos del 0.5%, y morbilidades que no superaran el 7% y ojalá estuvieran por debajo del 4%. De esta manera contestaría la pregunta. Ok, gracias, doctor. Bueno, nos pregunta Edilson Salamanca, un saludo. Doctor, me gustaría que nos mostrara cómo podría analizar la tasa dinámica de preñez y cuál es el valor ideal. Es una extraordinaria pregunta. Lo primero para responder eso es que la tasa dinámica de preñez debería convertirse en el indicador madre de la reproducción, para los atos. Si me permiten, voy a compartir pantalla de una presentación, y con eso explicamos un poco de mejor manera cómo se podría analizar de qué se trata la tasa de preñez y bajo qué indicadores me debería medir. Entonces, si me perdonan un instante, eh, si me perdonan un instante, lo podemos revisar. ¿Dónde está tasa de preñez? Tasa de preñez.
¿Listo? Entonces, ¿qué es la tasa de preñez? La tasa de preñez la tasa de preñez primero tengo que pensarla en que se enmarca dentro de un ciclo reproductivo de la vaca que recordémonos que es de 21 días. 21 más o menos 3 quiere decir de 18 a 24 días es el ciclo de la vaca, pero para fines del análisis de la tasa de preñez se analiza cada 21 días. ¿Por qué es importante analizar la tasa de preñez? Porque es una medida objetiva y me indica qué tan eficiente soy yo observando animales en celo y sirviéndolos, y después de que los sirvo, qué tan eficiente soy yo en preñarlos. Entonces la tasa de preñez se divide en dos. Uno, la tasa de servicio, dos, la tasa de concepción. ¿Qué es la tasa de servicio? El número de vacas que serví sobre lo apto que tenía para inseminar. ¿Qué es apto para inseminar? Apto para inseminar son todas aquellas vacas que hayan superado su periodo de espera voluntario y no estén preñadas. Eso es apto para inseminar. El promedio de la industria mundial está alrededor del 45%. La meta mía como productor debería ser más del 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que si entre el 1 de octubre y el 22 de octubre tenía 10 vacas aptas para inseminar, yo debía haber servido por lo menos 6 vacas de ellas. ¿Y qué es la tasa de concepción? El número de preñeces que conseguí sobre las vacas que serví en ese periodo de 21 días. Quiere decir que si yo tenía 10 vacas para servir entre el 1 y el 22 de octubre y conseguí preñar 6, pues conseguí servir 6, pues resulta que el 4%, al menos el 40% de lo que serví, pues debió haber quedado preñado. Es decir, que yo debería haber conseguido entre 3 a 4 preñeces, ¿sí? En ese periodo de tiempo. Vamos a poner un ejemplo. La tasa de preñez la encuentran en el icono superior, de la barra de herramientas del software ganadero, donde están los espermatozoides, y ahí hay una opción particular que se llama tasa dinámica de preñez. Entonces, vamos a analizar. Esto es una finca particular en el cual ajustamos muchísimo la reproducción. ¿Qué fue lo que hicimos en esta finca? Redujimos el intervalo entre palpaciones y empezamos a utilizar tecnología Doppler. ¿Qué me permitió este cambio de manejo? Que pasáramos de una tasa de preñez del 15% y nos subiéramos a una tasa de preñez por encima del 24%. ¿Cuál debería ser mi métrica? Mantenerme siempre por encima del 20%. Y el 20% debería ser mi piso. Cuando empiezo a estar con una tasa de preñez por encima del 25%, empiezo a estar en el cielo, empiezo a estar muy bien. ¿Y cómo se interpreta? Entonces, miremoslo. Resulta que en esta finca particular, entre el 18 de abril del 2021 y el 9 de mayo del 2021 hay 21 días. En esos 21 días resulta que había 22 animales aptos para inseminar, de los cuales serví 12. Significa que mi tasa de servicio en este periodo fue del 55%. ¿Cuál es el promedio de la industria? 45%. ¿Cuál debería ser el objetivo? Por encima del 60%. En esta no conseguí el objetivo, pero estuve cerca, serví el 55% de lo que había. De esas 12 vacas que serví, resulta que preñé 7, lo que significa 58% de concepción. Yo debería ser, mi objetivo debería estar en 40%, sin duda conseguí el objetivo, y eso me permitió estar en este periodo de 21 días con una tasa de preñez del 31.8%. Recordemos que siempre que estoy por encima del 20 es ideal. Entonces, antes de instaurar ese manejo reproductivo, de disminuir el intervalo entre palpaciones y empezar a utilizar ecografía Doppler para diagnóstico temprano de gestación, me permitió pasar de una tasa de preñez del 15% y subirme a una tasa de preñez del 24%, que debería ser el objetivo de uno como productor. No sé si con eso responda la pregunta del doctor Edison.
Sí, aunque, bueno, él está preguntando también cuál es el valor ideal. Bueno, El valor porque eso será ideal algo muy, siempre, el valor ideal no sé, siempre, lo mencionaba hace un instante, es por encima del 20% en mi tasa de preñez. Cuando estoy, que ese sea mi piso. Entre el 20 al 25% de tasa de preñez estoy extraordinariamente bien y por encima del 25% soy un crack. Lo que esté haciendo, que esté por encima del 25%, lo tengo que mantener haciendo. ok, bien, perfecto. Bueno, nos pregunta el señor Rubén Darío Mitre Pérez. Dice, buenas, ¿tiene alguna experiencia en ganado de carne? ¿Cuál es la edad del primer parto ideal y cuál debería ser la edad ideal de descarte? Bueno, sin duda, mi trabajo particular está mucho más ligado a la ganadería de leche, pero también conozco, es decir, tengo la oportunidad de conocer alrededor del país muchos sistemas de ganadería de muchos sistemas de ganadería de carne, eh, y el concepto es exactamente el mismo. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que existen diferentes razas y el desempeño de las diferentes razas es distinto. No es lo mismo la edad al primer parto que yo podría conseguir en un ganado cimental, por ejemplo, ¿sí? A lo que yo podría conseguir en un animal Angus, por ejemplo. Sin duda, es mucho más probable que la edad al primer parto del ganado Angus sea mucho más temprano que la del ganado Simmental por un concepto simple de frame que significa que necesita una mayor cantidad de kilos para llegar a la madurez reproductiva y bajo la generalidad colombiana, donde no tenemos la nutrición adecuada, pues llegar al punto donde esos animales queden preñados de manera fácil pues se va a volver mucho más complejo. La edad al primer parto en el país está alrededor de los 40 meses y en los llanos orientales puede estar por encima de los 50 meses. Eso a mí me parece un despropósito absoluto. Y les contaba hace un instante la experiencia de esta ganadería que tuve la oportunidad de conocer el fin de semana en el Bichada. Y en esas condiciones tienen un sistema de selección de animales por precocidad, en lo cual ellos tienen una denominación de animales precoz y animales súper precoz. Estamos hablando de condiciones de pastoreo midícola, extensivo no, rotacional, pero no una rotación intensiva, y sencillamente pasto midícola, sal y agua. Y consiguen edades en mucha proporción de los animales en menos de 14 y 15 meses. Quiere decir que sí es posible en ganado de carne también tener unas edades al primer parto tempranas que estén alrededor de los 24 meses. ¿Esto cómo se consigue? Obviamente con la selección de un ganado adecuado para mis condiciones y dos, pues darle el manejo adecuado, el manejo adecuado a este animal. Para mí debería ser una obsesión de todo productor alcanzar una edad al primer parto temprana. Y si encuentra que bajo las condiciones de su sistema en particular, la edad al primer parto es bastante alta, pues realmente debería replantearse tanto el trabajo, el manejo, la nutrición y el tipo de ganado que está seleccionando. No sé si Perfecto. con eso Bueno, responde a la nos pregunta pregunta el Carlito señor Rubén. Alfredo Raúl. Dice, ¿qué significa leche vital? Perdón, Ah, me bueno, repites de nuevo sí. la pregunta, por Bueno, favor? dice, ¿qué significa leche vitalicia? Ok, qué buen dato, qué buena pregunta. Leche Leche, vitalicia es la ¿qué cantidad de significa litros. leche vitalicia? Correcto. Es una muy buena pregunta. Leche vitalicia es la cantidad de leche que la vaca produce durante toda su vida. ¿Sí? Durante toda su vida. Es decir, en, la, en los 6 años, 7 años, 8 años que tuvo la vaca, cuál fue su producción completa, no la producción por lactancia ni el promedio por día, sino cuántos de litros de leche produce de manera vitalicia. Nosotros en ganadería de leche nos obsesionamos con dos datos, hablando de Ah, ok. ganadería de leche en sistemas especializados. Tratamos de buscar la mayor proporción de vacas posibles que superen la barrera de los 50.000 litros de leche facturados
y nos enferman las vacas que terminan produciendo más de 100.000 litros. No son muchas las vacas que llegan a una producción de 100.000 litros de leche vitalicia, pero uno como productor y uno como creador sí hace parte de uno de los objetivos, aumentar la proporción de vacas que lleguen a ese volumen de producción de leche vitalicia. Perfecto. Bueno, un saludo al doctor Enrique Lor. Nos está preguntando si que la grabación, la charla queda grabada en el canal de YouTube y en la fanpage de Facebook para que la pueda repetir y pues poderla ver las veces que quiera. Bueno, entonces nos pregunta el señor Carlos Stoch. Dice, ¿cuál considera debería ser el número de días abiertos en una lechería y cuál en un doble propósito? Yo no lo, mejor dicho, no debería ser desligado, porque la obsesión del indicador reproductivo tiene que ser independiente al sistema de producción en el cual trabaja. Y no debería ser permisible, no debería ser permisible los bajos desempeños o porque yo tengo una vaca de lechería especializada o porque yo tengo una vaca en doble propósito. El indicador debería ser similar. Ahora, que sí es cierto que las vacas de alta producción de razas especializadas, como tienen una curva de persistencia un poco mejor a las razas de cruces cebuino, pues entonces uno podría pensar que en las razas de lechería especializada, pues hay un poquito mayor de margen de error. Si existe un mayor margen de error, pues yo debería estar alrededor de yo no debería superar los 140 días abiertos, es mantenerme entre 120 a 140 días abiertos y ser una obsesión buscar el trabajo para estar por debajo de 120 días abiertos. Para el caso de doble propósito, resulta que de manera tradicional terminan teniendo unos intervalos, unos días abiertos muchísimos más largos. Y peor aún, porque aumenta la ineficiencia. Si esas vacas de doble propósito, que normalmente tienen cruces cebuinos y por lo tanto la persistencia en la curva de lactancia es inferior, pues eso me debería obligar a preñar las vacas muchísimo más temprano y tendría que estar teniendo trabajos alrededor de los 100 días abiertos. ¿Cómo conseguirlo? Pues primero buen manejo, segundo extraordinaria nutrición y en cuanto a manejo hay herramientas bastante interesantes como el amamantamiento restringido y el uso de amamantamiento restringido más protocolos hormonales. Obviamente, este tipo de manejo soportado dentro de una nutrición adecuada. Ok, listo, doctor. Bueno, por ahora estas son las preguntas que tenía. Extraordinario. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o por ahora nos no vemos. comenta el amigo Yamil Perilla que en ganadería de carne, manejando información y nutrición, se logran edades al primer parto antes de los 30 meses, sin duda. Es que vuelvo al mismo concepto, vuelvo al mismo concepto de decir, que no porque estoy en lechería especializada, no porque estoy en ganadería doble propósito o no porque estoy en ganado de carne, decir que como yo tengo ganadería de carne es que mi edad del primer parto es mayor, pues porque estoy en ganadería de carne. O como yo estoy en ganadería de lechería especializada y mis vacas son de mayor tasa metabólica y por lo tanto de mayores requerimientos, entonces tengo que tener unos mayores días abiertos. Digamos que ese es el tipo de taras que uno como productor e incluso como profesional empieza a aceptarse. Pero cuando no se encuentra el resultado, más bien deberíamos de replantearnos y decir qué estoy haciendo mal o qué puedo ajustar o cuáles son mis áreas de oportunidad para realmente apretar el sistema y conseguir el resultado deseado. Ok, perfecto. Bueno, el señor José, me imagino que será el doctor Tamayo, de pronto de la cooperativa Colega. Un saludo. Les pregunta, ¿cuál puede ser el promedio de leche vitalicia en vacas de sistemas especializados?
digamos que si hablamos de lechería especializada de trópico alto, y vamos a hablar de promedios, no de producciones deseadas, podemos estar hablando que las vacas en promedio pueden tener alrededor de unos 6.500, 6.800 litros por lactancia, y que más o menos esas vacas están teniendo unas 3.8 lactancias en su vida. Eso representa que en promedio fácilmente las vacas están alrededor de unas 25.000 litros de leche de producción vitalicia, y eso puede ser el promedio. Pero recordemos que el promedio, los promedios son engañosos porque son medidas de tendencia central que no describen la dispersión, y yo conociendo el promedio, pues tendría que trabajar por siempre estar a la derecha de esa campana de Gauss. Y por eso decía, mis vacas deberían de promedio tener lo más cerca posible a 50.000 litros de leche vitalicia, quiere decir el doble de lo que es el promedio, y debería convertirse en una obsesión en llegar a vacas de 100.000 litros. Digamos que nosotros al interior de Colganados hemos tenido varios individuos que han llegado a la barrera de los 100.000 litros y más, pero no termina siendo la gran proporción de lato, ni termina siendo la normalidad. Okay. Bueno, el señor Jamil Perilla me pregunta, ¿el mejor indicador es kilogramos por hectárea o pesos por hectárea? Sin duda, plata por hectárea, sin duda alguna, plata por hectárea. ¿Por qué lo digo? Obviamente, mejor dicho, los resultados financieros terminan siendo un resultado del desempeño técnico o zootécnico o productivo, ¿sí? El resultado financiero no es sino el desempeño financiero no es sino el resultado del desempeño técnico o zootécnico. Y yo puedo tener más litros de leche por hectárea, o incluso puedo tener una mayor cantidad de kilos por hectárea, pero no necesariamente ganar más plata por hectárea. Y digamos que todos los sistemas son diferentes, y sería bien importante tener análisis de sensibilidad para todos los casos. Hace poco tuvimos la oportunidad de discutir con un equipo técnico y nos mostraban unas cifras bastante interesantes en ganado de carne, y nos mostraban cómo en un sistema particular no solo tenían el análisis de sensibilidad, sino que realmente ya tenían los pilotos construidos y los resultados y el análisis final. En 4 escenarios: 4 vacas por hectárea, 3 vacas por hectárea, 2 vacas por hectárea y 1 vaca por hectárea. Perdón, no vacas, animales por hectárea destinados a la producción de carne. En ese ejercicio particular encontraban que el ejercicio financiero de mayor rentabilidad era un animal por hectárea. No estoy diciendo que sea la normalidad ni que sea para todas las fincas, y estoy hablando de unas fincas con unas condiciones bien particulares. Pero en esas condiciones particulares de ese sistema productivo encontraron que era muchísimo más viable tener un animal por hectárea. Ahora, es muy probable que haya otro tipo de sistemas donde tener un solo animal por hectárea sea absolutamente inviable y tengan que tener capacidades de carga que superen los 6 o 7 animales por hectárea. A la final, ¿quién termina mandando? Termina mandando el resultado financiero, porque conozco también ejercicios de 6 y 7 animales por hectárea que pierden plata, y ejercicios de menos de una cabeza por hectárea que ganan plata. Es decir, que el indicador que manda sin duda es la plata. Es decir, cuáles son mis ingresos, resto mis costos, cuáles son las utilidades y a qué porcentaje estoy rentando el dinero y a qué porcentaje estoy rentando mi capital. Y eso obviamente analizado por una unidad de medida que se llama hectárea. Ok. Bueno, sí es el doctor José Ignacio Tamayo, un saludo para él. Esperamos verlo pronto por aquí, que nos muestre el software ganadero utilizando la cooperativa colega doctor Felipe. Don José Ignacio es pues una persona muy conocida en el medio del cooperativismo. Es una cooperativa en Guatavita que es muy conocida a nivel mundial. Entonces,
esperamos verlo por aquí y nos está comentando también, dice que él tiene pesaje semanal los últimos 7 años, 23 litros promedio. Entonces también nos comenta que esa es la importancia del control de costo real y detallado, que lo que usted nos acaba de comentar acerca de que hay que llevar el control del proceso económico también. Se cortó el audio. Tienes cortado el audio. ¿Me escuchan ahí? Ya, ahora sí, ya. Sí, ya. Te decía, no tengo la oportunidad de conocer personalmente ni a la cooperativa ni al doctor José Ignacio, pero sí tengo unas grandes referencias de amigos y de gente que a través de ese ejemplo de cooperativismo lo ha llevado a otras regiones del país y ha generado ejercicios de cooperativa bastante interesantes. Un caso de ellos que lo conozco de manera muy cercana, es la cooperativa Colagro en Manizales, que sé que se basaron en gran parte en la experiencia de colega y sin duda pues es una de las más reconocidas a nivel nacional. Un gusto saludarlo, aunque no tengo pues la oportunidad de conocerlo personalmente. Sí, sí. Ok. Bueno, doctor, no sé si alguien más tenga otra inquietud para poderle resolver, para seguir ampliando aquí la discusión. Si no, pues podemos dar por culminada esta interesante charla. Doctor, le agradezco muchísimo toda la información que nos proveyó. Su forma de manejar el programa es muy consecuente y muy técnica y muy práctica, que es lo importante. Y pues le agradecemos mucho y pues ya sabe que esta casa está lista para recibirlo cuando usted quiera y pues seguimos pendientes. No, muchísimas gracias, doctor. Realmente para mí siempre es un placer acompañarlos y un honor estar siempre aquí trabajando con el software ganadero. Sin duda para mí es mi mano derecha. Yo no consigo mi trabajo sin básicamente la herramienta. Ok, listo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les agradecemos mucho su presencia. Y bueno, estaremos programando para otra charla y repito la invitación al doctor José Ignacio Tamayo para ver si nos acompaña en uno de estos eventos para que nos muestre su cooperativa y cómo maneja el programa. Hace bastantes años empezamos allá con el programa y nos gustaría pues tenerlo aquí en este espacio. Doctor Felipe, otra vez muchísimas gracias No, y bueno, gracias a seguimos en ti y contacto. muchísimas gracias a a todas las personas que nos acompañaron. Para eso estamos. La idea siempre es servir y contribuir un poco en la experiencia que hemos tenido estos años. Entonces, para todos, una Bueno, feliz noche, que descansen y hasta una próxima vez. bueno, doctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.